empezamos el mes, vamos a empezar con el último módulo del año, que se trata de las habilidades no técnicas. Y para abrir este mes, la doctora María Alejandra Palacio, residente de primer año, nos va a hablar de ese tema que se llama patrones de entrega en el entorno perioperatorio, eh, en el cual ella ha querido pues como no solo resaltar la entrega en cuidado posanestésico, sino en otros ámbitos de la clínica en el perioperatorio del paciente. Es un tema muy interesante porque creemos que se ha descuidado un poquito la rigurosidad de la entrega y como Alejandra les contará más adelante, pues existen casos cerrados en Colombia y por fuera que demuestran que las complicaciones en cuidado posanestésico no son despreciables y posiblemente se deben en gran parte a una falta de orden y esquema en la entrega de los pacientes. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por la preparación del tema y adelante. Muchas gracias. Como le decía la doctora Eliana, mi nombre es María Alejandra Palacios, soy residente de segundo año y le doy muchas gracias a la doctora Eliana pues, por haberme guiado mucho pues, en la presentación y en la realización pues, de esta presentación. El día de hoy estaremos hablando un poco de los patrones de entrega en el entorno perioperatorio, a pesar de que, digamos, de lo que más estamos acostumbrados es en el entorno de la entrega a la unidad de cuidados posanestésicos. Quisiera pues como ampliar un poco este tema el día de hoy. Entonces, la orden del día de hoy es que inicialmente estaremos dando una introducción, hablaremos un poco de por qué es importante hablar de este tema, como lo decía la doctora Liana, cosas tan importantes como los análisis de closed claims lo han demostrado. Hablaremos un poco de específicamente las complicaciones que se pueden dar en la unidad de cuidados posanestésicos. Posteriormente ya entraremos en tema en cuanto a las entregas o el handoff que se da en estos entornos. Hablaremos posteriormente sobre los patrones de entrega y las herramientas que podemos utilizar para mejorar la seguridad en este tipo de procedimientos y posteriormente hablaremos un poco de las conclusiones. Entonces, a modo de introducción quería darles pues más o menos como estas cifras, aproximadamente entre 234 y hasta 300 millones de cirugías son realizadas a nivel mundial cada año. Eso corresponde más o menos al 5% de la población que va a ser llevado a cirugía. Durante este proceso de cuidado, los pacientes quirúrgicos transitan a través de diferentes entornos perioperatorios, como lo son, por ejemplo, las consultas quirúrgicas y preanestésicas en el caso de los pacientes que son ambulatorios, y los entornos de hospitalización o unidades de alta dependencia en el caso de los pacientes que requieren diferenciales pues, en ese cuidado. Este se continúa con la secuencia de preparación quirúrgica, por ejemplo, el intraoperatorio, el cuidado postoperatorio, y la cantidad de personas que están implicadas en estos eventos es extremadamente variable y va a depender tanto de las necesidades de cada persona como las particularidades de cada servicio. Cuando hablamos de este tema, es muy importante y es esencial destacar realmente la prevalencia de errores médicos. Según muchas fuentes o diversas fuentes, también dependiendo de uno donde lea, entre las principales causas de estos errores se encuentran la deficiencia de comunicación y la pérdida de información. Sin embargo, cuando nosotros nos centramos entonces en la anestesia, los análisis de casos cerrados que conocemos como closed claims en anestesia nos van a revelar que esa pérdida de conciencia situacional es un factor que es muy crucial, y que conduce a complicaciones significativas. Esta pérdida de conciencia situacional se va a definir como la falta de percepción de información que es clínicamente relevante para mi paciente y para mí, la falta de poder comprender el significado de esa información que está disponible y la falta de proyección y anticipación o planificación que yo puedo tener con esta información. Es muy difícil yo decirles todas estas complicaciones son en el momento de las entregas perioperatorias, pero todos sabemos que en ese momento es uno de los más susceptibles para que esa pérdida de información se dé y para que yo pierda, digamos, el hilo de lo que está pasando. Lo mismo pasaría cuando hay un nuevo cuidador. Entonces, este tipo de error es responsable de un aumento en las reclamaciones que son presentadas a las aseguradoras y los pagos asociados a estas reclamaciones. Por eso me parece que es muy importante poder abordar este desafío y poder trabajar en la mejora tanto de la comunicación como en la retención de la información y garantizar la seguridad del paciente. Específicamente entonces también
en estos puntos que se consideran álgicos en la comunicación de esta información. Como lo podemos ver en el gráfico, serían las azules que se consideran fallos en conciencia situacional que nos van a llevar a esas reclamaciones. Hablando específicamente entonces de las complicaciones que se pueden dar en las unidades de cuidados posanestésicos, en diferentes también sitios vamos a encontrar que puede haber una incidencia de aproximadamente 2.1% tras cirugías no cardio y 35.2% contando incluso complicaciones que son menores. En el reporte también de Close Claims Analysis podemos ver que el 7.1% de todas las complicaciones se van a dar en ese traslado a unidad de cuidados posanestésicos o se van a dar en su estadía en la unidad de cuidados posanestésicos. Es por eso entonces que nosotros hemos estado en nuestra nueva rotación, pues que es de unidad de cuidados posanestésicos en una institución aquí en la ciudad, hemos estado tratando como de llevar más o menos cuáles son las complicaciones que se han dado en esos 4 meses que estuvimos nosotros rotando en esta institución, cuáles son las complicaciones más comunes que vimos. Como podemos ver, digamos, en este gráfico, podemos encontrar complicaciones que son menores, como lo es, por ejemplo, la hipoxemia de acuerdo al tiempo que la haya presentado, hipotensión y cosas importantes como la relajación residual. Y como lo podemos ver en la tercera barra, vamos a encontrar que la analgesia insuficiente va a ser una de las complicaciones o de las cosas que van a pasar más incidentemente en la unidad de cuidados posanestésicos. Es ahí donde surge un poco la pregunta como, ¿cómo puedo llegar a mejorar no solo mi práctica médica? Porque yo ya estoy tomando decisiones desde el momento que el paciente está en el tratamiento intraoperatorio, sí, y desde el preoperatorio, sino también cómo puedo hacer que ese tratamiento que yo considero que es muy bueno, porque si no, no lo estaría dando, cómo es que yo lo puedo continuar. Y por eso mismo vamos a hablar entonces de estas entregas. Específicamente entonces, hablando de entregas o el handoff, que en inglés se llama así, handoff, vamos a ver que este proceso va a ser definido por diferentes instituciones como la transferencia de la responsabilidad profesional de alguno o todos los aspectos de la atención al paciente a otra persona, a otras personas o grupos profesionales de forma que sea temporal o permanente de acuerdo pues al cuidado de este paciente. La Joint Commission entonces va a definir este handoff como un proceso que en tiempo real de transmisión de esa información específica del paciente de un cuidador a otro con el fin de garantizar esa continuidad y la seguridad de la atención del paciente. ¿Por qué es importante entonces, aparte de lo que ya les dije, esas complicaciones que se pueden generar en este proceso? Es que realmente lo que estoy haciendo con el handoff o con esta entrega de mi paciente es una interconexión entre las fases preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Y así voy a poder mantener la continuidad asistencial, no solo de la información que me están dando desde la valoración preanestésica, cuáles son las patologías de este paciente, sino también es una entrega directamente de la responsabilidad de una persona que hizo cierta valoración o hizo el trabajo intraoperatorio, por ejemplo, a el grupo, digamos, que va a estar a cargo del cuidado de este paciente, por ejemplo, en una unidad que es de paso, como la unidad de cuidados posanestésicos, o la entrega, por ejemplo, a una unidad de cuidados intensivos o al piso. Es importante que sepamos que estos puntos son extremadamente propensos a lo que les decía, fallos de coordinación y de comunicación. Si nos vamos, digamos, a este gráfico, en este proceso de atención a los pacientes quirúrgicos, y lo podemos ver como un viaje desde que el paciente está en su casa o desde que el paciente está hospitalizado, y vamos a hablar de eso, en este proceso de atención a pacientes quirúrgicos, ellos van a atravesar diversos entornos desde la consulta preoperatoria, como les decía, hasta el posoperatorio. Entonces, es importante tener en cuenta que no va a ser solo esa entrega a la unidad de cuidados posanestésicos, sino como se muestra en este gráfico, por ejemplo, en el intraoperatorio, en el caso, por ejemplo, de que haya un cambio de turno, que yo estoy hasta la 1 y la cirugía empezó a las 11, probablemente se va a acabar a las 2, y yo tengo que entregar el cuidado de mi paciente, de ese paciente que yo valoré probablemente desde antes de que entrara a la cirugía, en el intraoperatorio, y las decisiones que yo tomé para que esas decisiones, digamos, que puedan darle un continuo en el tratamiento de este paciente. Entonces, no es solo entregar
desde preparación, intraoperatorio y postoperatorio, sino todo lo que puede pasar, digamos, como en este entorno. Los fallos en este punto, entonces, este es un artículo que fue publicado en el Journal Internacional de Informática Médica en marzo del 2023, vamos a encontrar que van a reportar mayor incidencia de complicaciones posoperatorias, tanto mayores y menores, van a aumentar la morbilidad y la mortalidad, van a aumentar también la estancia hospitalaria, entonces no es solo la parte del paciente, o sea, la morbilidad del paciente, sino también entonces en costos va a ser importante. Y esas fallas técnicas en comunicación efectiva van a hacer que, digamos, lo que yo tengo como un equipo de trabajo cada vez se fraccione más. Cuando vemos y hablamos específicamente, por ejemplo, de esas entregas, vamos a ver que hay diferencias en la percepción. Este es un estudio que fue publicado en el 2019. La mayoría de estudios que han sido publicados de este tema, vamos a encontrar que son estudios publicados por anestesistas en Estados Unidos, es decir, por enfermeras, que están, obviamente, como ya lo sabemos, que son las que proveen la anestesia en este tipo de países, y ellas son las que están más preocupadas, digamos, en ese entorno, porque en el hecho, por ejemplo, de que entregan los pacientes, vamos a ver que va a haber esta diferencia de la percepción. Este estudio, entonces, lo que hizo fue recopilar datos mediante cuestionarios de autoinforme en un entorno clínico donde había gran actividad y gran giro de pacientes, y esos cuestionarios eran anónimos. Entonces, lo que trataban era de juntar el cuestionario de la persona que entregaba como del que recibía. Recogieron un total de 192 cuestionarios y encontraron que el personal de enfermería que realizaba el traspaso valoraba de una forma significativamente mucho más positiva que el personal de enfermería que lo recibía. Entonces hacían una escala más o menos de 0 a 13 puntos relacionado con la calidad total, pues, de esa conducta en el traspaso, y encontraban que había puntajes mucho más bajos de las personas que recibían versus las personas que entregaban. Los que entregaban sentían que habían entregado perfectamente al paciente y habían dado toda la información, sin embargo el que recibía quizás percibía que la calidad no había sido adecuada. Además de eso, encontraron que la persona que entregaba al paciente valoraba mucho mejor la complejidad del paciente y lo consideraba una complejidad mucho mayor versus quien lo recibía. Entonces aquí quiero que nos hagamos la pregunta: si yo estoy recibiendo un paciente y yo estoy considerando que este paciente no es tan grave, ¿es quizás mi culpa o es más bien algo de comunicación, de que la persona que me está entregando no me está entregando completo o no me está dando toda la información para que yo considere igual de grave este paciente como lo está considerando la persona que lo entrega? Entonces me pareció siempre interesante esta situación, y que si lo vamos a ver, digamos, desde el punto de vista de nosotros, vamos a tener que las entregas que se dan en nuestro entorno van a ser dadas por un anestesiólogo y recibidas generalmente por una auxiliar de enfermería o una enfermera jefe. Entonces siempre va a haber, digamos, como una diferencia en cuanto a la percepción que van a tener y sobre la importancia que le dan ellos a diferentes tipos de información. Ya entonces, hablando específicamente de cómo mejorar y cómo tratar de mejorar esos desenlaces, es una preocupación que viene generándose hace mucho tiempo, con esto, digamos, de los close claims, cómo podemos mejorar esas entregas y que no se pierda tanta información. Vamos a encontrar este artículo fue publicado también en junio del 2023, son artículos que son publicados en informática médica, en ese tipo de situaciones. Entonces, este artículo lo que nos va a hacer es tratar de hacer una síntesis de esas entregas o las herramientas que se tienen para poder realizar una adecuada entrega y que sin que se pierda mayor información. Este artículo lo que hizo fue una revisión sistemática de 23 artículos, 26 estudios, donde miraban esos patrones y los facilitadores o obstáculos en un adecuado proceso de entrega. Esto lo hicieron por medio de esta herramienta, esta iniciativa que se llama SAFES, se llama Iniciativa de Ingeniería de Sistemas para la Seguridad del Paciente, que es un enfoque que trata de ver el viaje de un paciente de una forma casi que lineal y que va a tener, digamos, diferentes actores en cada momento. Entonces, como lo ven, digamos, en cada círculo naranja y azul, vamos a tener que va a tener un equipo diferente, y cada uno de esos equipos, entonces, está marcado en la base de la idea de que
el sistema de trabajo va a involucrar diversos elementos que son muy interactivos, como sería la persona, las herramientas, las tareas, el entorno y la organización, que en conjunto pues van a influir en ese rendimiento y en cómo nos va a ir con este paciente. Esas tareas, esas herramientas, esas condiciones de la organización y el ambiente físico va a alterar y nos va a mostrar diferencias en cada uno, y van a haber siempre entonces facilitadores y obstáculos. Los facilitadores, por ejemplo, en las personas, en esa parte central va a ser, por ejemplo, que haya un entrenamiento en una comunicación efectiva, que tengan buenas relaciones interpersonales, pero cuando, digamos, no tenemos un modelo mental que sea adecuadamente compartido, que tengamos diferencias importantes que sean incluso personales, va a convertirse en una barrera. Por ejemplo, también el hecho de que la persona esté cansada, que tenga una sobrecarga cognitiva, que tenga estrés o fatiga, va a llevar entonces a que se convierta también esas relaciones interpersonales en una barrera. Como se nos muestra entonces, acá vamos a tener diferentes cosas. Por ejemplo, el espacio y el sitio designado para esa entrega se ha encontrado en diferentes estudios que, por ejemplo, el que no se haga delante del paciente y delante de todos los pacientes de unidades de cuidados posanestésicos va a hacer que la información se transmita mejor. El hecho de que la persona que está recibiendo a este paciente tenga nada más la tarea de recibir y que pueda priorizar este tipo de cosas, que no esté haciendo diferentes tareas al mismo tiempo, va también a mejorar y se va a convertir en un facilitador. Y en la parte que queremos hacer énfasis el día de hoy es en esta última, tanto la parte de la organización, los protocolos a seguir por parte de cada institución, de poder definir un responsable, como las listas de chequeo y herramientas que nos van a ayudar entonces a llevar a cabo estas entregas. Cuando hablamos entonces de las herramientas, ¿por qué hablar entonces de una herramienta? Este artículo me pareció muy importante y es un artículo en el que trataban de hacer una simulación de una entrega. Creo que en el Congreso hablamos mucho de las diferentes simulaciones que se pueden hacer, y esta me pareció importante porque no solo es la simulación de la parte clínica, sino la simulación de cuándo voy a entregar a este paciente, cuál es la información que voy a tener. En este artículo entonces se encontraron en diferentes niveles, desde los residentes hasta los tratantes en anestesia y sus entregas, no solo en anestesia, perdón, ellos vieron pues como toda la parte de las entregas, tanto desde, por ejemplo, desde la ambulancia hasta los servicios de urgencias. Encontraron entonces, y ya les voy a mostrar pues estos gráficos, vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando no se utilizaba una herramienta, la retención, que es hasta que está en azul, va a estar mucho más baja, versus la retención de la información cuando se utiliza la herramienta va a ser mucho más alta. Si lo vemos aquí en estos dos gráficos, vamos a encontrar que la naranja va a estar sobre el azul punteada, y esa nos va a hablar de que la retención, tanto de la persona que entrega como la que recibe, va a mejorar mucho cuando se utiliza una herramienta. La cantidad de clarificaciones que se necesitaron cuando se utilizó la herramienta va a ser mucho menor que, por ejemplo, esta en azul, que va a ser mayor necesidad de clarificaciones, y vamos a encontrar que el tiempo realmente no va a cambiar. Entonces no es que el utilizar una herramienta que quizás va a tener un poco más de puntos vaya a aumentar el tiempo, sino que como necesito menos clarificaciones y la retención va a ser mucho mayor, voy a tener menor necesidad de repetir lo que estoy diciendo o que la otra persona me esté preguntando. Entonces, para definir entonces estos patrones, estas herramientas de patrones de entrega, tendríamos que decir que deben tener unas características. Estas características de esos patrones deben ser que sean seguras, que tengan la información que sea más relevante, que sea completamente centrado en el paciente, manejando una estructura común entre quien entrega y quien recibe, y debe ser eficiente y efectiva, que sea rápida, que sea eficaz, como les decía previamente, que no aumente los tiempos, y que nosotros siempre podamos tener en cuenta que va a requerir esa conciencia situacional. Ya hemos hablado previamente también de esto, y es que vamos a poder, con esta herramienta que nos permita percibir y comprender esa situación actual del paciente en el contexto en el que está, en el contexto en el que yo me encuentro, y proyectar esos posibles desenlaces. Entonces lo que debo hacer es proporcionar entre todo el equipo que está recibiendo, por ejemplo, este paciente, o que incluso le está entregando, un modelo compartido sobre la gestión del paciente como un todo, no solo de la información, sino de su cuidado también.
Cuando hablamos entonces de las herramientas, esta es una revisión sistemática, 8 artículos con uso de diferentes herramientas para la entrega de pacientes en unidades de cuidados posanestésicos. Y ellos revisaron diferentes formas de hacerlo. Creo que nosotros la que hemos escuchado más, o al menos la verdad yo la escuché cuando empezamos a hablar un poco de este tema, son las SBAR, ISOBAR, ISBAR, que ya vamos a hablar específicamente de ellos. Sin embargo, ellos también utilizaron cosas como el PERLS, el COLD, que es como conectar, observar, escuchar y delegar. Son diferentes y todas van a tener sus pros y sus contras. Sin embargo, lo más importante en la aplicación de este tipo de herramientas es que toda la institución o todas las personas que están en estos puntos tengan la misma información y estén utilizando la misma herramienta, que esta herramienta se aplique adecuadamente. Entonces, voy a hablar específicamente de tres que me parece que me llaman la atención, que sería entonces el SBAR. El SBAR fue la primera herramienta que se empezó a utilizar en este entorno de las entregas. Inicialmente fue utilizada por la Marina estadounidense en situaciones de alto riesgo para poder entregar o para poder hablar de la situación en la que estaban, y es transmitir esa información vital en esos entornos complejos. Hablan entonces de utilizar ese acrónimo SBAR, que sería S de situación, la situación, por ejemplo, clínica de mi paciente, el procedimiento quirúrgico y la anestesia; el background, que sería como los antecedentes o la información importante que haya pasado en el pasado, que serían, por ejemplo, la historia clínica importante; el assessment, que sería la valoración actual, la información que refleja el estado de mi paciente en este momento, sus requerimientos, y cuáles son las recomendaciones que yo como tratante de este paciente durante algunas horas recomiendo o considero que es importante a seguir. Entonces, con los tratamientos recibidos y con lo que haya pasado con este paciente. De ahí en adelante empezaron a surgir diferentes variaciones de este SBAR, y por ejemplo en este lo que hicieron es ponerle una I al principio. Esa I de identificación lo que va a hacer es darme la información básica del paciente. Entonces, lo que vamos a tener es la información básica del paciente y de la persona que entrega, la situación muy similar, el background o los antecedentes, el assessment o la valoración actual de lo que pasó con el paciente, sus signos vitales en la actualidad, y las recomendaciones con esa información dada. Si vemos, no cambia mucho, pero digamos que nos da esa clarificación de este es el paciente que yo tengo, para que se disminuyan aún más los errores. El ISOBAR, como les muestro, entonces es simplemente cambiar diferentes partes del acrónimo. En este lo que tratan de hacer es como la diferenciación en la parte desde el OBAR en adelante, que sería la observación, la valoración de los signos actuales y la evaluación clínica, los antecedentes del paciente. Sin embargo, digamos, si yo me pongo a ver esta, siento que está un poquito al revés, que esos antecedentes están muy adelante y que a veces esa valoración de lo que está pasando no está hecha en el momento adecuado. Sin embargo, como les digo, este tipo de herramientas tienen valor en el punto en el que se utilicen adecuadamente y que toda la institución o todas las personas que están en este punto la utilicen. En cuanto a esta parte, digamos, del PAT, este fue un estudio realizado en París en el que trataban de hacer o mostrar una lista de chequeo en esa unidad de cuidados posanestésicos, que lo que nos daban era 10 puntos. Ellos lo que trataban era de disminuir la incidencia de hipoxemia en la unidad de cuidados posanestésicos. Si lo vemos realmente de una forma, digamos, de arriba para abajo, vamos a ver que se parece mucho al ISBAR, al ISOBAR, pero tienen esta parte inicial, que sería el 1, 2, 3, que es: vamos a completar primero cuáles son las tareas urgentes antes de empezar a entregar a este paciente. Después de eso voy a preguntar quién es la persona que está encargada de quién me va a recibir a mi paciente, quién es el que va a continuar con este tratamiento, y pregunto, ¿está usted listo para recibir el reporte de este paciente? Entonces, ya posteriormente veo si el paciente está estable o inestable, ya lo monitoricé, ya hice como todas estas tareas urgentes, y ya entonces estoy listo para entregar a mi paciente. Entonces, cosas importantes como pues, los datos del paciente, los procedimientos, las medicaciones, y de ahí en adelante pues poder clarificar, tiene alguna pregunta. Esta me parece extremadamente valiosa, y en este estudio sí encontraron que disminuía la cantidad de eventos hipoxémicos que duraran más de 2 minutos en estos pacientes, porque aumentaba la conciencia de la persona que lo recibía para saber cuáles habían sido los eventos más importantes en la cirugía. Otra cosa que me parece importante
y que me pareció muy interesante es el hecho, por ejemplo, de que ustedes se pongan, por ejemplo, en la imagen mental de estar o de ser las personas que van a recibir a este paciente. Ustedes están en una unidad de cuidados posanestésicos en la que tienen aproximadamente 8, por poquito, 8 a 12 camas de pacientes que están saliendo de cirugía, que están en diferentes estados, y ustedes tienen a su cargo aproximadamente entre 3 y 4 pacientes. En este punto, entonces llega un paciente, ustedes están, por ejemplo, poniéndole oxígeno a una persona que está desaturada y llega el anestesiólogo con su equipo para entregar un paciente que viene con una línea arterial, que viene con un catéter central porque le están midiendo PVC, no tienen cómo enviarlo a la unidad de cuidados intensivos y tienen que organizar toda, pues digamos, como la bahía para que llegue este paciente. Entonces ustedes no solo están recibiendo la información del paciente, no solo del procedimiento, de la anestesia, la analgesia, las náuseas y vómitos, del monitoreo del paciente, sino que también están monitorizando y están poniendo todos los cables y están haciendo todo al mismo tiempo mientras el anestesiólogo les dice, doña Ana es una paciente de 85 años que tiene ta, 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 ta. Entonces, quiero que pensemos cuánta información de esta se me va a quedar en el punto en el que estoy haciendo todo a la vez. Y esta misma pregunta se la hicieron en ese journal, el journal de enfermería perianestésica. En el 2022 lo publicaron y ellos lo que trataban de ver es esa necesidad de una pausa en un momento crítico de la entrega del paciente a personal de unidad de cuidados posanestésicos. No solo en los pacientes que son graves, sino pues en realidad en todos los pacientes. Y vamos a ver que ellos lo que empezaron, como lo ven digamos en las credenciales de estas personas que lo publicaron, la mayoría son enfermeras. Ellas lo que trataban de hacer es como esa pausa en el momento en que yo voy a monitorizar al paciente para que esa información se le dé la importancia que tiene y que esa calidad de la entrega sea mucho mejor. Entonces, ellos proponían este tipo de entrega que está muy basada en el SBAR. Me pareció interesante el hecho de esta parte y es que ellos no solo van a involucrar al anestesiólogo, al anestesista o la persona pues encargada de la anestesia, sino que también van a verbalizar con el cirujano cuáles son las cosas y los pasos importantes que ellos creen que se deberían tener en cuenta. Posteriormente ellos lo que hacen es llamar a la unidad de cuidados posanestésicos anunciando que van para allá, por ejemplo, con un paciente que va a requerir el cable para una línea arterial y cuando llegan al punto de la unidad de cuidados posanestésicos van a hacer una pausa. Esa pausa van a utilizarla para hacer las cosas más importantes que sería el monitoreo del paciente. Yo saber que este paciente está estable, que tenga la primera presión arterial, porque como sabemos y se ha reportado en diferentes estudios, por ejemplo, los pacientes pueden llegar incluso hipoxémicos en ese punto de traslado desde la unidad, desde el quirófano hasta la unidad de cuidados posanestésicos, monitorizar adecuadamente el paciente y ya posteriormente, cuando yo sé que el paciente está estable, puedo continuar con la información. Puedo entregar toda la parte con el SBAR, el ISOBAR o la herramienta que yo considere necesaria. Entonces vamos a tener el situation, el background, el assessment y las recomendaciones. Y también me pareció interesante que realmente ellos lo hacían pues en pares y entregaba una persona que había estado encargada de la anestesia y posteriormente también entregaba como la parte de enfermería, que nosotros lo hacemos de una forma muy similar, que es, por ejemplo, cosas que nosotros no tenemos generalmente en cuenta, que son, por ejemplo, que este paciente trae un reloj y lo tiene pegado a la bata, bueno, cualquier cosa así que nosotros quizás no le ponemos el mismo cuidado y, por ejemplo, el tener en cuenta a la familia o el contacto de la persona. Entonces, digamos que esta pausa me pareció extremadamente valiosa y nosotros la estuvimos tratando como de implementar en lo que les decía en nuestra rotación y en realidad pues es un poco difícil porque pues cada persona tiene diferentes afanes, pero digamos que eso hace que la información no se pierda. Sería interesante pues como empezarlo a ver de pronto como de forma de un estudio, pero en este momento pues es como la información que tenemos de una forma muy observacional. Como les digo entonces, lo importante en las herramientas realmente es tratar de aplicar la misma para todo el mundo. Cuando empezamos a hablar de este tema, nos surgió entonces la idea de tratar de aplicar estas herramientas a nuestro entorno. Ninguna de estas herramientas ha sido adecuadamente validada y traducida al español, entonces no hay nada que nosotros podamos
usar en este momento que diga, esta es la que vamos a utilizar. Entonces, nos hemos tomado esa tarea de realizar de cierta forma una adaptación de una entrega ISBAR, aplicándola además el hecho de utilizar una pausa, como les decía, que me parecía muy interesante. Esta es la herramienta que nosotros proponemos o que empezamos a utilizar en el sitio que les digo, y lo que tratamos de hacer entonces es inicialmente una pausa, con esta pausa el monitoreo del paciente, posteriormente la identificación, identificar al paciente, el nombre, la edad, la presentación del equipo, quién me va a recibir y tratar de definir esos roles. Posteriormente, entonces, seguiríamos con la parte que me parece más importante, que es la situación actual del paciente, ya lo tengo monitorizado, entonces, qué tipo de procedimiento se le hizo, cuál fue el cirujano, la posición, por ejemplo, durante el procedimiento, qué tipo de anestesia recibió, cuál fue el agente, qué complicaciones tuve, qué cosas le tuve que poner, un arterial, un central, cuáles son las precauciones o requerimientos especiales que tuvo este paciente, reversa, por ejemplo, del bloqueo neuromuscular, precaución con la vía aérea porque viene con intercambiador, necesidad de hemoderivados porque empecé a transfundirlo y lo necesito terminar de transfundir en la unidad. Todo este tipo de situaciones, ¿qué es la situación actual del paciente? Posteriormente, algo muy breve que sería la parte de los antecedentes, cuáles son las cosas importantes en este o si no las tiene, el estado cognitivo previo al ingreso, por ejemplo, para saber cómo voy a valorar, por ejemplo, un delirio en este paciente, y qué medicamentos utilicé, por ejemplo, en analgesia y profilaxis de náusea y vómito. Esto es importante para la clarificación más adelante. En el assessment o la valoración, entonces ya tengo los signos vitales que tenía, la funcionalidad, por ejemplo, de los accesos que estaba utilizando, la necesidad de nuevos accesos venosos, arteriales, o los procedimientos especiales que considere, tomarle unos gases, o le acabo de tomar los gases pero no han salido, imágenes para probar, por ejemplo, un central, para clínicos que haya tomado en este entorno, y posteriormente esas recomendaciones que sería como la parte final. En caso de, me gustaría que en caso de dolor me avisen porque le quiero hacer un bloqueo o le vamos a poner este tipo de medicamentos. En caso de náuseas, bueno, todo lo que sabemos. ¿Cuál es mi preocupación actual en este paciente? La preocupación es la recomendación puntual porque he sido el tratante de este paciente y definir criterios claros del alta. Esto va a disminuir también los tiempos que va a pasar el paciente en la unidad de cuidados posanestésicos. Si yo les digo, vamos a utilizar el Aldrete y lo vamos a utilizar con este puntaje, esto va a mejorar, digamos, con el tiempo que va a pasar el paciente, perdón, en unidad de cuidados posanestésicos. Como les digo, entonces, bueno, y al final me parece importante poder aclarar, está todo claro, tiene alguna duda, quisiera saber algo más de este paciente. Como les digo, esto es una adaptación, simplemente tratar como de hacer una traducción y tratar como de llegar a aplicarlo. Ya se las voy a mostrar y pueden quedar con ella en caso de que la necesiten o quieran pues llegar a aplicarla. Pero lo que les decía y lo que les he repetido durante esta conferencia es que es tratar de aplicarla no solo en los pacientes que nosotros consideramos que son más difíciles, y eso también hay diferentes estudios en el que nosotros consideramos muy grave un paciente y con este tomamos todas las precauciones y anotamos en una hoja todo lo que he hecho, y en muchas ocasiones pacientes que consideramos que no son tan graves, voy a hacer una entrega muy escueta, voy a hacer una entrega que no va a ser adecuada y a la persona que reciba al paciente le va a tocar, por ejemplo, volverse a la historia clínica del paciente y aumentar, digamos, los pasos de todo lo que tengo que hacer con este paciente. Entonces, esto junto a diferentes herramientas como el hecho de dejar notas, por ejemplo, en el punto en el que entrego a mi paciente a otro anestesiólogo en el cuidado intraoperatorio, va a hacer que entonces sea mucho más fácil continuar el tratamiento de este paciente sin que se pierda tanta información. Como les digo, pues ninguna herramienta es completamente, está completamente, digamos, como estudiada adecuadamente, y lo importante es el uso que se le dé. Ya, digamos, en cuanto a las conclusiones que quiero llegar con con esta charla, es hablar un poco entonces de esas entregas. Como sabemos, entonces las entregas no se van a dar nada más en un entorno, y estas entregas van a ser un momento crítico que van a proporcionar, que son susceptibles a la pérdida de la información, y que si se hacen adecuadamente, esa transferencia del cuidado van a proporcionar de cierta forma casi que un foro interactivo de comunicación
en donde el equipo o la persona que es responsable va a poder abordar sus preocupaciones e incluso poder llegar a considerar nuevas perspectivas o cambios en el tratamiento del paciente. Por ejemplo, cuando se está utilizando el intraoperatorio, voy a tener un par que va a estar entendiendo perfectamente qué es lo que estoy haciendo con este paciente y me podrá decir, pues, como, pues ve, hagamos una cosa diferente, pongámosle esto. Este tipo de cosas, entonces, con una adecuada entrega, va a abrir ese canal de comunicación. Esa transferencia, como les decía entonces, no es solo de la información, sino de la responsabilidad y del cuidado del paciente. Y esa información que yo debo dar es una información que sea veraz, que sea eficiente, pertinente y completa. Otros puntos que me parecen importantes es que, como les decía, siempre habrán pacientes que son más complicados o con más requerimientos que otros, y ser conscientes de esta diferencia, no solo para el momento de la entrega, sino pues como para ser como consciente a la otra persona que está recibiendo. Como les decía, tanto los anestesiólogos como el personal de unidades de cuidados posanestésicos podrían requerir o considerar importante información diferente y tener un adecuado orden, una comunicación, lleva a una disminución en las complicaciones y la morbilidad de estos pacientes. Entonces, también que tengan en cuenta que el uso de estas diferentes herramientas, como lo hemos visto en diferentes habilidades no técnicas, el uso, por ejemplo, de listas de chequeo, va a mejorar la seguridad y qué tan completa va a ser mi información, cuáles son los pasos que debo seguir. Entonces, incluso pues había un estudio que hablaba de que en el momento, por ejemplo, que se estaba haciendo esa entrega, en muchas ocasiones el paciente, la persona que entregaba se daba cuenta, por ejemplo, de que no había puesto, por ejemplo, un medicamento o que se le había quedado algo en la sala. Ese tipo de situaciones va a hacer entonces que esa seguridad aumente. Muchas gracias de verdad por haberse conectado el día de hoy. Sé que es primero de mes, que tenemos inducciones. Esto era más o menos como lo que les quería traer el día de hoy sobre los patrones. Sé que es un tema que es un poco denso porque quizás no es algo de lo que estemos hablando todos los días. Y muchas gracias. Y en este punto entonces les traigo, en el QR pueden descargar la herramienta si les interesa. Y pues también recibo su feedback si la llegan a utilizar, qué cosas les gustaría cambiar. Muchas gracias.